Lóbulo en desarrollarse en el vientre materno es el lóbulo occipital. Adicionalmente es el lóbulo más especializado del cerebro, pues sus funciones principalmente se relacionan con el sentido de la vista. El cerebro utiliza un complejo entramado de circuitos para leer, ubicados en su mayoría en el hemisferio izquierdo. El proceso de lectura comienza en el lóbulo occipital, área encargada de reconocer los estímulos visuales, como las caras y las formas. Allí se dan los primeros grandes cambios neuronales, pues la corteza visual se especializa aún más y se vuelve más precisa para poder reconocer las letras. De las imágenes visuales de las letras, las combinaciones de letras y las palabras. En las áreas visuales del lector se forman redes neurales responsables de las imágenes visuales de las letras, las combinaciones de letras y las palabras. Estas redes se activan con extraordinaria rapidez siguiendo el principio de Donald Hebb. Las células que se activan juntas permanecen juntas. Si a un lector se le presentan una palabra, activará su propia red en lugar de activar individualmente los circuitos responsables de las líneas, círculos o diagonales que componen las letras. El lector experto genera estas redes para todo tipo de representaciones mentales, desde las representaciones ortográficas hasta las fonológicas.
Pero muy buenas tardes a todos los seguidores y las seguidoras de la página Aprender a leer y escribir es divertido, Neuroeducación. Para mí es un gusto estar hoy, esta tarde de domingo, desde Costa Rica. Un gran placer que puedan acompañarme en este maravilloso mundo del proceso de neuroeducación y lectoescritura. Quiero saludarles y presentarme para los que no me conocen. Bueno, mi nombre es Gabriel Flores, yo soy el administrador de esta página. Soy pedagogo, neuroeducador y docente en educación especial acá en Costa Rica. Y para mí es un orgullo facilitarles hoy un pequeño, ¿verdad? No quiero decir que con esto tenemos, ¿verdad? De todo, sino que es un pequeño extracto de investigaciones en neurociencia educacional referentes a lectoescritura. Eh, yo soy licenciado en docencia, tengo un bachillerato en educación especial, diplomado en neurociencia educacional, diplomado en neurodiversidad y también en pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclo en la Universidad Nacional. Y en todo este proceso, ¿verdad?, de desarrollo humano y profesional, uno de los temas que me apasiona y que sigue siendo algo para mí súper interesante es el tema del proceso de lectoescritura. Entonces, más allá de enseñar a leer y escribir, es también comprender cómo los aportes hoy en día de la neurociencia educacional nos dan de verdad, aportes significativos, y eso es lo que voy a tratar de compartirles. Tienen el chat habilitado, pueden dejar sus comentarios. Un saludo para Bernal, y me gustaría saber de dónde siguen la página, de qué país están hoy conectados y conectadas, porque puede ser que tengamos de diferentes países. Ya están respondiendo a la pregunta. Dice, bueno, Susana nos dice para la pregunta inicial, ¿verdad? Que ¿cuál es su concepto de neuroeducación? Conexiones neuronales que se realizan en nuestro cerebro para dar lugar al aprendizaje. Hace unos minutos veíamos un pequeño video de cómo en el cerebro suceden, ¿verdad?, cosas maravillosas que más y más nos van facilitando a nosotros, tanto a los docentes la enseñanza, como para que aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje adquieran esas habilidades con más facilidad. Eh, Pueden ahí dejar sus comentarios en el chat y vamos a ir entrando en el tema para que podamos aprovechar al máximo el tiempo de esta tarde, y cualquier duda o consulta que tengan pueden también dejarla en el chat. Para iniciar respondiendo a esta pregunta que nos deja, ¿verdad?, en la presentación, es cuál es el concepto de neuroeducación o neurociencia educacional. Sabemos hoy en día que ya actualmente, ¿verdad?, hay eh, mucha información, mejor dicho, ya hay un sinnúmero de investigaciones que nos dan un acompañamiento en todo esto. Y entonces lo que queremos es con todo esto facilitar, ¿verdad? Facilitar esto y de verdad adquirir más y más conocimiento para ayudar. Dice Ernesto Soto, saludos desde Zacatecas, México. Un saludo a México. Tengo muchísimos seguidores mexicanos, ¿verdad? Peruanos, ecuatorianos, hay muchísimas personas que me siguen de diferentes países. De ahí la importancia de que uno de los detalles del neuroeducador es que somos agentes de cambio. Entonces los neuroeducadores, más allá de hacer una exposición o dar un tema específico, es que seamos esos agentes de cambio, que podamos también facilitar esta información y compartir, ¿verdad? Es compartir. Entonces una tarde de compartir, que podamos validar nuestras informaciones. Un saludo hasta Costa Rica, Dania García. Entonces, para todos los que siguen la página, vamos a hacer como un pequeño conversatorio, ¿verdad?, de todo este tema que es tan interesante y que a ustedes también les apasiona mucho, y que por eso están muy conectados y conectadas. Eh, Primero que todo, ¿qué es la neuroeducación? Bueno, hay muchas investigaciones. Uno de los investigadores actuales es el doctor Francisco Mora, ¿verdad? Francisco Mora es médico y él ha escrito varios libros de referentes a neurociencia educacional muy interesantes. Uno de ellos es Neuroeducación, que lo tengo por acá. Neuroeducación y lectura, de la emoción a la comprensión de las palabras. Y bueno, tiene otros más de los cuales voy a hablar, y de ahí surge el concepto. Entonces, para los que están viendo el en vivo, ¿qué es para ustedes neuroeducación? ¿Se han escuchado de la palabra? Yo sé que muchísimas personas ya tienen el concepto o lo pueden crear con sus propias, ¿verdad?, ideas, para así compartir un poco. ¿Qué es para ustedes neuroeducación? ¿A qué le suena la palabra neuroeducación? Y poder compartir ahí su respuesta. Francisco Mora dice que la neuroeducación es un campo nuevo, abierto, de esperanza en el área del aprendizaje. Y cómo enseñar, y eso es lo que nos interesa muchísimo hoy en día, cómo enseñar
de modo cada vez más fructífero, ¿verdad? Que lo que hacemos en el aula escolar, que lo que hacemos en el espacio pedagógico, que lo que hacemos en ese espacio, en ese lugar, tenga un fruto, ¿verdad? De fruto. Entonces, en la neuroeducación trata de crear puentes desde el funcionamiento del cerebro a la psicología y la conducta. Ya nosotros sabemos que ese puente ya lo tenemos que ir más y más cerrando, ¿verdad? Esa brecha entre el docente y el neuroeducador y pues uniendo esfuerzos para tener más conocimiento y poner en práctica todas estas investigaciones en neurociencia educacional, porque no es solamente tener la teoría, sino que es poner en práctica cada uno de esos conocimientos. Construyendo un edificio de conceptos sólidos, científicamente fundamentados y destruyendo, muy importante esto, eh, al tiempo cada trazo de este edificio que está mal hecho, es decir, derribando neuromitos. Los neuromitos son también algo que es muy importante que sepamos que existen, los neuromitos, ¿verdad? Entre ellos que usamos solamente el 10% del cerebro, por ejemplo, los tipos de aprendizaje, todo eso son neuromitos. Y es muy importante saberlo. De hecho, Francisco Mora escribió un libro referente a los neuromitos, porque es algo que hoy en día todavía seguimos pensando, pues hay investigaciones, hay estudios, todavía hay personas que siguen creyendo en los neuromitos, haciendo de esto, ¿verdad? Cerrándose a veces con los neuromitos en teorías que pues no sabemos que no son así. Entonces es muy importante comprender eso. La neuroeducación, ¿qué apunta a la neuroeducación? Bueno, conocer qué herramientas puede proveer la neurociencia que de modo práctico sirvan para enseñar de forma más eficiente. ¿Quién quiere que en su espacio, ¿verdad?, de aprendizaje haya un aprendizaje eficiente? Que el que está aprendiendo pues sea de la manera adecuada y podamos así entender la dinámica del aprendizaje, porque en esto, más allá de enseñar, es también entender al que está aprendiendo. Herramientas que sirvan para detectar dificultades. Sabemos hoy en día que muchos niños presentan dificultades en el aprendizaje, y cuando estamos enseñando a leer y escribir es muy importante prestar atención a signos. Hay pequeños signos, hay pequeñas alertas que nos dicen cuando un niño está presentando dificultades. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que prestar muchísima atención, porque esas dificultades van a interferir, ¿verdad?, en esa tarea, en esa habilidad, van a hacer una interferencia. Entonces la neuroeducación también quiere que las herramientas sirvan para formar ciudadanos críticos, logrando equilibrio entre emoción y cognición. Ayudar a cruzar mejor ese puente que señaló Cicerón cuando dijo: una cosa es saber y otra es saber enseñar. Francisco Mora, que es uno de los exponentes en este libro, Neuroeducación y Lectura, me encanta mucho porque él claramente, y lo dice en su libro, la neuroeducación nos señala la importancia de esos mecanismos que son la emoción ya referida. Entonces, dice él, sin emoción no hay propiamente procesos mentales. Hoy en Costa Rica finalizan las vacaciones de medio periodo, acá se dan 2 semanas, mañana ya inician el curso lectivo, bueno, no inicia, sigue el curso lectivo, y sabemos que puede ser que muchos niños lleguen a nuestras aulas desmotivados, y tenemos que otra vez retomar esa motivación, esa emoción, ese chispazo de emoción, para que continúe el aprendizaje solidificándose, ¿verdad? Que se haga realmente una interiorización del conocimiento. Entonces dice, con todo esto lo que trato de decir es que ya no se acepta que emoción y cognición sean dos mundos mentales separados en este libro, que se llama Neuroeducación y Lectura, de la emoción a la comprensión de las palabras, donde él claramente, con evidencia científica, dice que la atención es como una ventana que se abre a resultados de la curiosidad. Entonces tenemos que generar esa curiosidad para que realmente se dé un aprendizaje. Y él pone ahí algo muy importante: el sistema límbico, el sistema emocional en nuestro cerebro, cómo impacta en el hipocampo y en todo lo que tiene que ver con la memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo. La emoción, dice él, es esa función cerebral central que nos mantiene vivos. Sin la emoción, el ser humano, cualquier otro mamífero, no sería capaz de responder ante situaciones de supervivencia básica o supervivencia de la especie. Entonces vean qué importante es que podamos enseñar con ese chispazo de emoción. Entonces, entrando al tema de lectoescritura y neuroeducación, me voy a enfocar en este libro en primera instancia, que se llama Aprender a leer, de las ciencias cognitivas al aula, del doctor Stanislas Dayan, que es un neurocientífico francés que ha hecho investigaciones muy interesantes respecto al proceso de lectoescritura desde una panorámica más abierta, ¿verdad? Entendiendo cómo funciona el cerebro, los procesos cognitivos y cómo se da realmente ese aprendizaje. Entonces dice que a lo largo de los últimos 20 años la investigación científica sobre el cerebro y la lectura avanzó a pasos agigantados. La psicología experimental y las imágenes cerebrales que ya hoy tenemos, ya hoy podemos conocer
cuáles áreas del cerebro se activan cuando estamos leyendo, por qué esas son esas áreas, ¿verdad? Son tan fundamentales conocerlas y cómo vamos nosotros a estimular esos procesos de aprendizaje. Dice que desvelaron el modo en el que el cerebro humano reconoce la escritura y se modifica en el transcurso de este aprendizaje, porque el cerebro cambia. Cuando estamos aprendiendo a leer, el cerebro cambia de una manera drástica, y eso lo expone él en el libro llamado El cerebro lector. Hay un párrafo donde él expone claramente que hay un cambio a nivel cognitivo y básicamente el cerebro hace toda una transformación cortical, ¿verdad? De las neuronas que no vienen para este proceso, que tienen que cambiar y modificarse, hasta las regiones del cerebro, entonces, que empiezan a hacer funciones que no son específicamente para la lectura, a lo que llamamos nosotros reciclaje neuronal. Entonces, hay toda una transformación cortical en el cerebro que nos permite aprender a leer y escribir. Sin esta transformación no es posible aprender a leer. Sin este proceso no es posible lograr esta hazaña tan compleja, porque este proceso de lectura, de aprender a leer y escribir, es un proceso muy complejo. Es muy interesante porque el doctor Stanislav Dayan, él nos dice claramente, ¿verdad?, que la educación nos inyecta el virus de la lectura. Ese se esparce con rapidez a nuestro sistema lingüístico y mejora nuestra memoria verbal. Entonces, todo el impacto que tiene el proceso de aprender a leer y escribir en el cerebro es maravilloso. Y aquí están algunos principales neurocientíficos, algunos exponentes de esto. El doctor Stanislav Dayan, lo vemos ahí sosteniendo el cerebro, que tiene investigaciones maravillosas en el campo de la matemática, de la lectura, la escritura y otros más. El doctor Francisco Mora, otro expositor brillante, médico, que habla mucho de cómo la emoción impacta en el aprendizaje y cómo nosotros tenemos que generar ese chispazo de emoción. En uno de sus libros titulados Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, ahí él pone con claridad, ¿verdad?, qué es ese concepto tan interesante que acabamos de ver, neuroeducación. Entonces, hasta ahorita, si hay algún comentario, alguna duda respecto de lo que estamos hablando, sería interesante que usted la deje en los comentarios y podamos así socializar. También la doctora, esta es Marianne Walls, también investigadora, que tiene un libro muy interesante, Aprender a Leer, y el doctor Fernando Cuetos, ¿verdad?, que tiene Psicología de la Lectura, Psicología de la Escritura y también Neurociencia del Lenguaje. Entonces, estos expositores, principales neurocientíficos, todos llegan al mismo punto. Al leer los libros de él nos damos cuenta entonces que, ¿verdad?, todos concluyen en lo mismo, siempre haciendo aportes desde diferentes ámbitos, porque bueno, Francisco Mora habla mucho más de la emoción, Fernando Cueto es más específico en Psicología de la Lectura y Psicología de la Escritura, y Stanislav Dayan pues hace un amplio ahí, un montón de aportes sustanciales realmente. Buenas noches, Delia, de donde nos está escribiendo Delia Ramos. Un gusto para mí que hoy nos acompañe en este en vivo. Entonces, no sé si habían escuchado de alguno de estos neurocientíficos, pero leer de ellos es sumamente interesante, ahora escuchaba un poco a Stanislav Dayan en una de sus conferencias hablando de los 4 pilares del aprendizaje. Entonces se habla de la atención, habla de muchos temas relevantes que son necesarios para nosotros conocer. En todo esto hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es para ustedes leer? ¿Qué es leer? Porque a veces nosotros tenemos el concepto de leer porque ya somos lectores expertos, ya tenemos pues la experiencia, ya la mayoría leemos, entonces, pero viéndolo desde la óptica de un niño que está iniciando su primera etapa de acercamiento a las letras, de acercamiento a los libros, ¿qué es leer? ¿Qué significa leer? Me gustaría tal vez leer 1 o 2 comentarios para respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué es leer? Pueden dejarlos en el chat. Y mientras tanto vamos a hacer acá una pequeña pausa. Una pequeña pausa mientras hay 1 o 2 respuestas.
Bien, ahí estamos leyendo algunos comentarios. Dice acá Andreina Bolívar, leer es darle sonido y sentido a las letras. Muchas gracias por ese aporte. Tiene mucha relación con lo que hablaremos más adelante. Si alguien más quiere hacer un aporte acerca de qué es para usted leer, qué creen ustedes que se refiere ese proceso tan importante como es leer, ya sabemos un poco más acerca de nuestro cerebro, ¿verdad? De cómo va dando ese procesamiento, pero también es interesante a veces saber el concepto que tenemos de leer. ¿Qué es para usted de leer? ¿A qué se refiere esta parte de leer? Porque eh, yo creo que a veces hay conceptos que los vemos como muy abstractos. Entonces, a pesar de que ya leemos, ¿verdad? A pesar de que ya tenemos una noción de lo que leer, a la hora de aplicarlo, a la hora de enseñarlo, olvidamos algunos pasos, algunas pautas que nosotros tuvimos que ir haciendo para aprender a leer, obviamente, porque en su momento no era lo que nos interesaba, saber cómo era el proceso. Hoy en día, si usted es alfabetizador y está enseñando a leer, pues le va a interesar saber el proceso. Entonces, leer es un invento cultural reciente que nació hace unos 6.000 años. Imagínense ustedes, leer y desde luego leer bien, dice Francisco Mora, requiere laborioso, y eso es muy importante, esos conceptos, ¿verdad? Es un proceso muy laborioso de aprendizaje, atención, muy importante, una función ejecutiva, memoria y entrenamiento. Eso tiene que ser explícito. Y esto quiero que esta frase, porque es una frase de este libro de neuroeducación y lectura, nos quede muy clara, porque realmente a veces nosotros mismos no prestamos atención a ese proceso. Entonces, nos dice aquí Alba, nos dice que es de codificar. Muchas gracias, Alba, por ese aporte también. Así es. También el proceso de lectura en ellos, para el proceso de codificación. No es el fin de la lectura, pero sí tiene que haber una decodificación como tal. Y muy importante, el doctor dice acá que dura años e incluso gran parte de toda la vida si se aspira a leer de un modo altamente eficiente. Entonces no es que ya el niño lee unas cuantas palabras, reconoce y decodifica, como bien le decía Alba, y ya está leyendo. No, ahí viene un entrenamiento. Entonces voy a volver a leer otra vez este concepto. Dice, leer es un invento cultural, ¿verdad? Un invento de la cultura, de nuestro entorno social, no viene de nuestro cerebro, y lo vamos a ver más adelante, que nace muy reciente. Francisco Mora dice, es muy reciente para tener un patrón genético. Imagínense ustedes, no tenemos ni siquiera el patrón genético. Leer, y desde luego leer bien o muy bien, requiere laborioso proceso de aprendizaje. ¿Y qué es ese aprendizaje? Bueno, toda esa adquisición de esa habilidad, una habilidad que tenemos que enseñar y que hay que modelar, donde va incluida la atención, la memoria y el entrenamiento explícito y sistemático. Agrego eso ahí. Tiene que haber un entrenamiento, una enseñanza explícita, tiene que modelarse claramente y hacerla de manera sistemática. Entonces ahora que los niños están aprendiendo a leer y regresan después de esos días de vacaciones, pues vamos a tener que algunos inclusive devolvernos un poquito hacia atrás, porque es posible que tengamos niños que hayan detenido el proceso y lamentablemente pues eso va a afectar en algunos casos. Eso es muy importante detectarlo, ¿verdad? Ahora que se reinicia nuevamente las clases. Incluso gran parte de toda la vida y se aspira a leer de un modo altamente eficiente, porque nunca terminamos de aprender a leer, seguimos construyendo y construyendo más y más conocimientos al respecto. Y en el libro de Cerebro Lector, el doctor Estanislao Dayan nos dice que el aprendizaje de la lectura, y esto es sumamente importante, supone conectar dos conjuntos de regiones cerebrales que ya están presentes en la infancia. ¿Cuáles son esas dos áreas? Las de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje. Por eso, inicialmente, cuando los niños inician a aprender a leer o a escribir, más escribir, ustedes van a notar que algunas letras las van a hacer en modo espejo. Eso se da por el reciclaje neuronal. Nuestro cerebro no viene para reconocer esas diferencias entre la B y la D. Eso es muy abstracto, las letras son muy abstractas. Los niños, su cerebro reconoce rostros, figuras geométricas, inclusive dice el autor ahí que hasta huellas, pero no letras. Entonces cuando ellos empiezan a ver las letras, el cerebro las ve iguales, ve esa similitud. Entonces es de ahí donde nosotros tenemos que buscar algunas estrategias para romper con esos patrones que en teoría, ¿verdad? En primer grado es muy común que se den, no siempre eso va a ser dislexia, es una situación muy normal,
no en todos los niños, ¿verdad? Pero sí en la mayoría. Es ahí donde tenemos que trabajar las grafías, muy importante trabajar las grafías de manera concreta, en materiales como plastilina, hacer el gesto de la grafía, porque eso va a facilitar su adquisición, ya que es muy abstracto para el niño el reconocimiento de las letras. Entonces, esa unificación de las letras va muy relacionado con el lenguaje. Es muy importante comprender que el niño a esta edad tiene ya un lenguaje, ¿verdad? Que lo adquirió de manera innata, porque sí viene su cerebro preparado para aprender a hablar, y es en esa base en donde se va a sentar el procesamiento de la lectoescritura, en el lenguaje y en las áreas visuales. Entonces tenemos que tener mucha atención en cómo el niño habla, en el aspecto visual, ¿verdad? En el aspecto es muy importante valorar esas dos áreas cuando estamos enseñando a leer y escribir, porque en caso que, como bien lo decía al principio, tenemos alguna situación, alguna patología, alguna condición que altere ese proceso, sea, ¿verdad? Sea en la medida de lo posible lo antes, ¿verdad? Lo antes, para que así podamos nosotros referir al niño o a la niña si presentase alguna condición. Muy importante, leer no es natural. Esta pirámide que estamos observando ahí del libro de Marianne Wolf, ahí ustedes, vamos a ver si voy a hacer un poquito más pequeño yo, porque me gustaría que la vean un poco más ahí grande. Esa imagen lo que representa básicamente es una pirámide cinética. Pero ¿qué es lo que está representando esa pirámide ahí? Resulta que nosotros tenemos bases genéticas para, por ejemplo, aquí abajo, lo que se observa aquí abajo, ahí, en la base de esta pirámide, son los genes, ¿verdad? Genéticamente vemos genes ahí que preparan nuestro cerebro o hacen áreas del cerebro específicas para la vista. Entonces vean que genéticamente nuestro cerebro viene pues preparado genéticamente para observar, ¿verdad? Tenemos ya una habilidad genética como la vista, pero no tenemos ninguna predisposición genética para la lectura ni la escritura. Por eso en algunos niños se vuelve un asunto muy forzoso y eso es muy importante determinarlo. Vean que podemos tener patrones genéticos para la visión, pero no para la lectura. Entonces, es ahí entender esto, que leer no es natural y constituye una habilidad que debemos aprender. Sí o sí, la lectura se debe enseñar como tal, porque no disponemos en nuestra herencia genética de circuitos neurales específicos para la lectura. Entonces, ¿cómo creen ustedes, si nuestro cerebro no trae estas, ¿verdad? No viene esta predisposición genética, ¿cómo creen ustedes que aprendemos a leer sin disponer de bases genéticas? ¿Cómo hará nuestro cerebro? ¿Cómo será esa hazaña, ¿verdad? Tan prodigiosa, tan milagrosa? Y en esto entran algunos conceptos muy interesantes como la plasticidad cerebral, cómo el cerebro, ¿verdad? Puede cambiar y transformarse constantemente conforme nosotros lo estimulamos. Y básicamente un resultado de esa plasticidad cerebral es esto, enseñar a leer, ¿verdad? Cómo el cerebro se reorganiza de una manera maravillosa para lograr una habilidad que es muy compleja a nivel cerebral, es muy compleja a nivel cortical. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Vamos a responder a ello. Dice que se da un reciclaje neuronal. No sé si habían escuchado esta palabra. El reciclaje neuronal consiste en un proceso mediante el cual amplias áreas de nuestro cerebro comienzan a realizar funciones para las que no evolucionaron. Entonces, dice que mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé ya está organizado, las áreas del lenguaje hablado ya están organizadas, pero no para este proceso. Entonces, el reciclaje neuronal lo que nos dice básicamente es que esas mismas áreas del lenguaje que están ahí, que se activan, área occipitotemporal izquierda, son las que se van a reutilizar para aprender a leer. ¿Y por qué saber esto? Bueno, porque entonces nos damos cuenta que el cerebro tiene que usar esas áreas específicas para otra función en el proceso de la lectoescritura. Y eso es algo que a veces, ¿verdad? Al no comprenderse, entonces decimos, no, es que este niño no va a poder aprender, o es que tiene más dificultad, o es que empezamos entonces a suponer ideas sin darnos cuenta que hay un proceso como tal que debemos de respetar. Entonces, en esto Stanislas Dayan hay un pequeño concepto, porque en la discusión de los métodos de lectoescritura, él tiene un pequeño párrafo en esa discusión. Él claramente nos dice que todos los niños pues tendrán el mismo cerebro,
y por lo tanto usarán las mismas áreas corticales que estamos mencionando para realizar este proceso. Entonces, que sí o sí debemos de, y él tiene un apartado donde dice que eh, debemos entonces darnos cuenta que se va a dar una relación de grafema-fonema, que se va a dar una relación entre los sonidos y las letras. Y eso es ya indiscutible, ¿verdad? En base a las investigaciones en neurociencia educacional. Esto en un apartado que él decía. Entonces dice, en primer término, dice, lo que hemos visto hasta ahora es que la adquisición de la lectura conlleva importantes cambios funcionales en el cerebro de los niños. El cerebro va a ir cambiando. Eso es muy importante. Entonces, en primer término, deben descubrir los fonemas, luego proyectar las letras en los sonidos y más tarde establecer una segunda ruta de lectura léxica. Entonces, el proceso es primero la vía fonológica. El niño hace relación fonema-grafema, identifica esas grafías que corresponden a un fonema y va haciendo ese proceso de ensamblaje para formar las sílabas, componer las palabras y ir poco a poco hacia las oraciones. Entonces dice que aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neuronal apropiado para las palabras escritas en el mosaico de áreas corticales para la percepción de caras, objetos o colores. A pesar del relativismo, simplemente no es cierto, y eso es muy importante. Si alguien quiere dar una opinión, me gustaría leer, porque mucha gente no, es que el método global, es que el método es, y empiezan a hacer esa discusión. Entonces él dice claramente aquí, a pesar del relativismo, simplemente no es cierto que haya cientos formas de aprender a leer. Cada niño es único, eso sí tiene que quedar claro. Cada niño es único, pero cuando se trata de la lectura, todos tienen a grandes rasgos, que es lo que mencionaba, el mismo cerebro que impone las mismas restricciones y la misma secuencia de aprendizaje. Entonces, eso es muy importante ahí, no podemos nosotros suponer, ¿verdad?, que no se da mediante la ruta fonológica y la ruta léxica, que es lo que estaba hablándoles anteriormente. Y vean qué interesante porque en el cerebro hay una área específica que se llama caja de letras. Así le puso el investigador. Resulta que estaban haciendo, bueno, hay una persona que empieza a padecer de un problema cerebral y es que esta persona no logra leer las palabras. Entonces empieza a tener un problema, alexia pura le llaman en ese entonces, y resulta que mediante esa investigación, de verdad, luego abren su cerebro y se dan cuenta que hay un área específica dañada. Eso se da 100, bueno, sí, muchos años atrás, el descubrimiento de Jules de Jering, 1887. Este hombre de pronto un día amanece con que ya no podía leer ni una palabra, ¿verdad? Había perdido la noción de las letras, era una cosa terrible, terrible. Entonces empezaron a investigar el cerebro de él y bueno, se daban cuenta que sí, había un daño a nivel cortical, ¿verdad? Y que era un área específica del cerebro, que luego Stanley Dayan con otro investigador descubren que se llama área o caja de letras del cerebro. ¿Qué es lo que hace esta área o caja de letras del cerebro? Bueno, básicamente es encargarse de las letras que llegan al cerebro, ¿verdad? Entonces dice que la caja de letras del cerebro, que era una designación que encapsula bellamente lo que creemos que hace esta región, se ocupa de las letras que llegan. Esta área del cerebro, pues, efectivamente tiene un papel crucial en la identificación rápida de la cadena de letras. Esa relación fonema-grafema se realiza en esa área. Entonces, gracias a esta persona, ¿verdad?, que después muere y hace un estudio en su cerebro, es que nos damos cuenta que existe esta área del cerebro y que el autor dice en este libro, en Aras de la Simplicidad, voy a referirme a ella como caja de letras del cerebro. Esta área del cerebro efectivamente tiene un papel crucial en la identificación rápida de cadena de letras. Entonces, es muy importante saber que esta área de nuestro cerebro va a empezar a reconocer esas grafías y va a relacionarlas con los fonemas. Esta área del cerebro, ¿verdad?, que es un área que se recicla, no es un área que viene de manera genética para las letras, sino para imágenes, como lo habíamos dicho, caras, rostros, pero que luego le va a tocar, debido a esta exigencia cultural de la lectura y la escritura, aprender a reconocer las letras. Y me gusta mucho porque luego, ¿verdad?, que el niño reconoce las letras, por ejemplo, las vocales, que son las primeras que generalmente las personas les enseñan, ¿verdad?, o les enseñamos. Hay que empezar a entender que la diferenciación de las grafías es difícil para el cerebro en un principio. No es que el niño ve la A y ya inmediatamente, ¿verdad?, la va a reconocer en todo el entorno, no.
eso hay que entenderlo. Y luego diferenciar la A de la E se vuelve más complicado todavía para el cerebro. Y luego la A de la E, la I, más complicado. Entonces, esas 5 letras que nosotros empezamos a enseñar, hay que enseñarlas de manera que el niño de verdad las interiorice. No es solo que las memorice, no es solo que las diga, no es solo que las recite, porque es muy común, ¿verdad? Que los papás o las mamás digan, no, es que él ya sabe las vocales, y el niño diga A, E, I, O, U, pero cuando la tiene que reconocer en una palabra o la tiene que identificar con sus rasgos como tal, no lo logra, ¿verdad? O si la tiene que escuchar en una palabra, ¿verdad? De conciencia fonémica, no lo logra. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que entonces las letras no están interiorizadas, no están reconocidas como tienen que ser. Hay que tomarse el tiempo para ello, hay que tomarse el tiempo. No es que ir a la carrera, no es querer que el niño domine las tantas letras, ¿verdad? Y menos que el niño domine el abecedario, porque eso no es, ese no es el proceso, no es lo adecuado, ¿verdad? Vamos después de las vocales, vamos con las primeras consonantes básicas según la adquisición de su lenguaje, y eso es un orden que hay que respetar, porque si lo hacemos de una manera, ¿verdad? Como nosotros consideremos, a veces eso, lejos de ayudar, va a afectar. Entonces, no es correr, no es ir a la carrera, sino más bien que se dé un aprendizaje significativo y que realmente el niño logre esa hazaña que estamos haciendo. Entonces, las vías de la lectura. Cuando ya el niño empieza a conocer las primeras palabras, empieza a leer casa, mamá, papá, moto, ¿verdad? Mimo, que son los que yo veo que les enseñan un poco más o que se enseña un poco más de vocabulario con esas consonantes primeras. Obviamente las primeras lecturas van a ser lentas, pausadas. El niño no va a leer con rapidez, no tiene fluidez lectora, apenas está empezando a comprender la noción de leer y hay que diferenciar, y es muy importante que usted insista, si usted es docente, que leer no es memorizar, que no es memorizar 100 palabras, ya sabe leer, vea, póngale esas palabras, y el niño las memoriza. No, el niño tiene que decodificar las palabras como tal. Usted ya le enseñó la consonante M y la P, el niño tiene que decodificar diversas palabras con esas consonantes, obviamente, diversas, inclusive palabras desconocidas, que el niño no tenga referencia. Mismo es muy básica, pero si le pongo mommy, tiene que decodificarme esa palabra, y me estoy dando cuenta que entonces él está realmente haciendo esa interiorización de esa grafía, y haciendo la relación del fonema con el grafema, para que evidenciemos que está entrando a la vía fonológica. Cuando ya el niño ha leído esa palabra muchas veces, ¿verdad? Momi, momi, mimo, mami, y hace esa conjugación silábica, muy importante usar tarjetas silábicas. Yo uso unas tarjetitas de sílabas que están en mi catálogo, son de estas. Usted puede jugar con letras móviles, usen las letras móviles, letritas móviles que nos faciliten. Les voy a compartir un pequeño archivo, creo que por aquí está, o lo compartí en mi Aprendamos Todos a Leer, para que usen las letras móviles. Bueno, el Ministerio de Educación Pública tiene aquí un archivo también de letras móviles. Vean, las letras les voy a compartir las letras móviles. Aquí está, creo que es este. Y para que ustedes las usen en este proceso y así se les facilite mucho, mucho. Vamos a ver, aprendamos todos a leer, que es la metodología de letras móviles. La metodología aprendamos todos a leer. Entonces, voy a compartirles el archivo, porque es un archivo que no es tan fácil de encontrar. Si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto, la podemos hacer en este momento. Y vamos a ver aquí. Bueno, aquí también hay un drive. Yo todo eso lo he compartido mucho en la componedor de palabras. Copiar enlace. Si le dan clic a este enlace, van a poder descargar las letras móviles, creo, porque es un enlace muy largo. Espero que funcione. Espero que funcione. Ahí lo acaba de compartir. Y con eso se pueden guiar un poco en
también tenía un enlace, voy a ver, un drive que yo también les había compartido. Este también se lo voy a compartir para que lo puedan utilizar. Entonces esas son dos vías muy importantes. Ya hay niños que en este momento están entrando a la vía léxica y están leyendo muchas palabras. A esos niños, ¿verdad? Porque hay unos que van muy rápido, digamos, son chicos que pues, adquieren esa habilidad un poco más rápido que el resto. Se les puede trabajar ya el vocabulario, empezar a trabajar la vía léxica, vocabulario, vocabulario. A mayor vocabulario, mejor fluidez. A mejor fluidez, comprensión lectora. Si no se trabaja el vocabulario, no esperemos fluidez lectora. No esperemos fluidez lectora. Porque eso no es tan sencillo, ¿verdad? No es que el niño ya conoce unas cuantas palabras y ya va a empezar a leer como de manera que a veces la gente dice corrido. No, no es tan sencillo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa en el cerebro cuando leemos? Bueno, ahí entran las palabras en juego, entra la palabra al cerebro y nuestro cerebro tiene que hacer dos cosas muy importantes. Una es, o lee esa palabra letra por letra, ¿verdad? Que es la decodificación. Entonces el niño dice, ese ahí dice caballo, caballo. Inmediatamente, si el niño ha visto en el entorno caballos, obviamente la palabra le va a venir, pero súper rápido. Pero a veces yo he notado en algunos niños, y es muy interesante, yo he notado en algunos niños, por ejemplo, que empiezan a ver la palabra y ellos empiezan a jugar con los sonidos a nivel mental. Empiezan a hacer esa relación fonema-grafema. Eso es común, no lo estrese. No quiero que la diga rápido. Vamos, dígala. Porque entonces usted no está dejando que el niño haga el procesamiento adecuado. El cerebro necesita ver la palabra, necesita decodificarla en fonemas, hacer una relación fonema-grafema y conforme va haciendo la práctica, porque eso lo dice Sandilan Dayan, él usa la palabra automatización. Conforme él automatice el proceso, se hace más fácil, como cuando se aprende a manejar un carro. Usted no es que inmediatamente ya usted lo saca en cuarta, en quinta, no, usted va haciéndolo pausado, ¿verdad? O no es que inmediatamente toma y ya, ¿verdad? El volante y listo, no, todo es un proceso. Entonces automatizan los procesos cognitivos y el cerebro empieza a predisponer regiones para eso. Vean qué interesante. Entonces, si el niño tiene que leer esa palabra muy pausado, está usando una vía que es la vía fonológica y es normal, es bueno. Inclusive nosotros a veces nos va a tocar leer palabras de esa manera. Cuando vemos palabras desconocidas, lo que pasa es que nos da vergüenza y no podemos decir ahí hacer eso, pero sí, es muy común, es muy común. Entonces nos vamos a encontrar con niños así. Igual nos vamos a encontrar también con niños que inmediatamente leen las palabras con mucha rapidez, con mucha fluidez y están deseando leer más y más y más palabras. Fases para el aprendizaje de la lectura. Es muy interesante porque, bueno, yo creo que estas fases ya las hemos ido detectando poco a poco. Los niños llegan con una etapa logográfica en primer grado. Entonces el niño dice, yo sé leer. Ahí dice McDonald's, claro, porque ve la silueta de la M. Ahí dice Coca-Cola, porque ve. Entonces eso es lo ideal. Cuando nosotros empezamos a enseñar al niño, le podemos llevar fichas, imágenes, ¿verdad? Seleccionadas para que el niño vaya entrando a la lectura y sepa que ahí hay letras. Él va a empezar a decir, bueno, aquí dice lápiz, verán que ahí diga la marca de lápiz. Esa es una etapa muy importante, es muy importante, porque entonces el niño se está dando cuenta que ahí hay letras y que esas letras llevan a un significado. En esa etapa es una de las menciones de Uta Frith, aquí dice ver genial, y es porque seguro hay una imagen, voy a ver, se las muestro más, genial. Esa es una etapa muy importante, se las voy a mostrar, eso tiene que estar en Genial, para que vean a lo que me refiero. Y es una etapa muy importante y es normal que ellos empiecen a decir, ¿verdad? Que leen esas palabras, aunque no digan lo que realmente, obviamente lo que se considere, sino más bien otra expresión. Entonces, se las voy a mostrar aquí con una presentación un poco más creativa que había elaborado en algún momento. ¿No ves? Vamos a ver. Y no sé por qué ahora Genially. Ok, vamos a ver si nos da chance porque esto. Ahora sí. Entonces aquí dice que está actualizando. Bueno, si hay alguna pregunta al respecto, la podemos hacer en el chat referente a lo que estoy diciendo, a esas pautas. Y
Si no, les voy a mostrar una pequeña presentación de eso que estaba diciendo, de, de las etapas. De la primera etapa, la etapa logográfica, creo que aquí tengo aquí está. De hecho, aquí se las voy a mostrar, compartir esta pestaña. Modo presentación. Ahí van a ver, por ejemplo, lo que estaba hablando anteriormente de las vías de la lectura. Pues el niño entonces, básicamente, por ejemplo, la palabra casa. La palabra casa, cuando el niño está leyendo, ¿verdad? Ve la palabra a nivel visual, en el área occipital, y tiene que hacer el primer proceso. Aquí está, lee la palabra, creo que se está viendo. Luego hace la decodificación en el giro angular, ¿verdad? Eso es más técnico. Y finalmente le corresponde a su área de Wernicke hacer la identificación de las, que es la parte muy importante. Ahorita que los niños empiezan a leer, preste atención cómo lee el niño las palabras. Observe cómo hace el movimiento ocular, cómo ve las letras. Por eso yo les decía que usen letras móviles, porque eso les va a facilitar. El niño va a empezar a ver de manera más concreta las palabras, las letras. No se le hace tan difícil. Entonces, ahí está. Esa es la imagen que quería que vieran. Es que no sé por qué. Ahí está, ahora sí. No sé por qué salía de otra manera. Entonces, esa, esa es una imagen súper interesante porque el niño también relaciona eso al banco de significados del cerebro. Y ahora sí ya lo resolvimos. Lo que se está viendo es una imagen del cerebro. Básicamente es como una imagen del cerebro. La palabra casa hace la decodificación y le da el significado y ya esa palabra queda ahí para siempre. Ya queda ahí para siempre, ¿verdad? El cerebro ya la adquiere con más facilidad y entonces ahí se queda guardada en su cerebro. Entonces, eso es lo que quería que mostrarles como para que quede un poquito más clara el concepto de lo que pasa en el cerebro. Vamos a continuar acá. Vamos a ver que estaba muy bien. Compartir, ahora sí. La siguiente fase es la etapa fonológica. Esa es muy, pero muy importante. Y es en la que la mayoría de los niños van a estar en primer grado. Van a tardar un poquito de rato ahí. Y hay que dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo. Dice que es la que en el cerebro, ¿verdad? Empieza a convertir las letras en sonidos. Una auténtica revolución cerebral ha de darse para que el niño note que, por ejemplo, el sonido está compuesto por los fonemas y A. Entonces, eso es algo que lo tenemos que enseñar, la fusión y ensamblaje. El niño conoce las vocales. Empezamos con la consonante ¿verdad? Que responde a la letra M. Recordemos diferenciar entre el sonido y el nombre de la letra. Se llama M y suena porque el niño, aunque ya conoce el sonido, tiene que saber también el nombre y diferenciar entre el sonido y el nombre. Porque él no va a leer M-A-M-A, él va a leer ma, ¿verdad? Él va a leer con el fonema. Pero el nombre le va a servir obviamente cuando va a tener que escribir porque la tiene que identificar entre muchas otras letras. Se le tira las letras móviles y le dice que empiece a sacar las vocales y que busque la M entre todas, él la tiene que identificar ya. Luego la P, él la tiene que identificar ya. ¿Verdad? Luego trabaja el sonido fonético de esa letra para que conforme él vaya aprendiendo, y eso no va a ser con todas las letras, va a llegar un momento que el niño va a empezar a soltarse poco a poco y su cerebro va a ir automatizando el procesamiento. No vamos a hacerlo con las 27 letras porque eso ya es verdad, lo hemos visto, que el niño conforme va conociendo, luego las otras las va interiorizando como de una manera un poco más sencilla. Las primeras 5 consonantes, que son M, P, S, L, T, son las que se vuelven un poco más complejas y es a las que le debemos dedicar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que este aprendizaje pues, sea efectivo, que es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, la etapa ortográfica, que ya es como en tercer grado, aunque en primero y segundo se va trabajando de una manera un poco menos, ¿verdad? Tal vez menos estricta, porque no nos vamos a enfocar en el uso de tantos, ¿verdad? De la ortografía como tal en ese sentido, pero
es cuando ya realmente nosotros, la lectura ortográfica, cuando el niño es capaz de reconocer palabras de forma rápida y precisa, ya está en la vía léxica. A diferencia de la etapa fonológica en la que el tiempo de lectura aumenta, digamos, usted le pone zapato, el niño va a durar pues su rato leyendo la palabra zapato por la longitud de las palabras. Si usted le pone cascabel, pues se la complica más. Y si le pone una sílaba trabada y le pone tabla, todavía le complica más. Es obvio, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando una secuencia. Primero sílaba, consonante, vocal, lo que llamamos acá sílabas directas. Cuando ya el niño domina una cantidad de sílabas directas o ya logra esa relación, se empiezan a trabajar las trabadas, las compuestas, que también le llamamos acá, o consonánticas. No, a veces pasa que los papás empiezan a enseñar en las trabadas de una vez y entonces el niño se empieza a frustrar, empieza a darle miedo a la lectura. ¿Por qué? Porque cuando el niño no lo logra, porque es algo que habla Stanislas Dayan en su libro, el niño tiene que sentir que está progresando. Cuando él no lo logra, el cerebro obviamente va a generar un rechazo, ¿verdad? Una frustración, un miedo de que no lo estoy logrando. Y eso es una debilidad del sistema, es una debilidad a veces del que enseña, de que entonces se frustra el niño, ¿verdad? Se pone en un proceso complejo y entonces el niño no disfruta el aprendizaje. Se vuelve un aprendizaje tedioso. Aquí hay en este libro, Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, en los 7 principios de la lectura que dejé de tarea la vez pasada que leyéramos, uno de los principios dice principio de compromiso activo de atención y disfrute, que para mí es uno de los principios más importantes. ¿Qué es compromiso activo? Bueno, que el niño se sienta interesado por aprender, que el niño quiera aprender, que se le dé una devolución inmediata sobre el aprendizaje y que tenga derecho a equivocarse. El cerebro necesita equivocarse para aprender, el error es parte del aprendizaje. No podemos señalar el error como algo malo, como algo prohibido, como algo, no, es parte del aprendizaje. Entonces en esas etapas se van a dar muchos errores, porque es ensayo-error, es normal. La atención es un aspecto del mundo exterior, ¿verdad? Centrar la atención, dice que la atención acelera el aprendizaje. Aprender es también aprender a orientar la atención, pero es que la atención no es decirle solo ponga atención, es usar recursos y materiales que generen atención. Si yo no tengo materiales a disponibilidad, si yo no llamo la atención, no voy a esperar nunca esa atención debida del cerebro. Y el disfrute. Entonces dice que el aprendizaje se ve facilitado cuando el niño es recompensado por su esfuerzo. Y no digo recompensado es que usted le diga que le va a dar un regalo. No, es que usted le dé elogios, ¿verdad? Le aporte palabras positivas cuando lo está logrando. Entonces, en síntesis, y vean qué interesante, aquí dice el maestro, pero yo digo el maestro, el papá, la mamá, el abuelito, el entorno social, debe proponer un contexto inspirador que haga que el niño siga activo, sienta alegría al aprender, se sienta autorizado a cometer errores y que al mismo tiempo sea corregido, porque obviamente pues no es solamente, ¿verdad?, que se equivoque y no ser corregido, hacer un feedback adecuado. Y luego viene uno que se llama principio de adaptación del niño. Ahorita, por ejemplo, después de vacaciones, mañana, tenemos niños que están solo en las vocales. Vamos a seguir trabajando esas vocales y vamos a irlo llevando a las primeras consonantes de una manera proactiva, de una manera interesante, tratando de buscar todos los recursos posibles para ese aprendizaje. Dice que en este principio el niño, y esta frase me gusta mucho, no está ahí, pero la voy a leer, el niño es actor de su propio aprendizaje y se mantiene estimulado y no desalentado siempre con la sensación de estar avanzando. ¿Por qué? Porque el docente le propone ejercicios, actividades que responden al ritmo del niño. Si el niño no llega a la T, a la L y usted le pone palabras con esas letras, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a frustrar y va a empezar a decir que no sabe leer. Y si usted le empieza a poner en el cuaderno que no sabe leer, es peor, ¿verdad? Empeora más el asunto. Entonces, ya no es un asunto cognitivo, porque nos pasa mucho que este niño no aprende a leer porque tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? Es un asunto emocional en algunos casos, donde el niño está literalmente desmotivado. ¿Por qué? Porque alguien llegó y le dijo, usted no sabe leer. Y ese detalle puede marcar la vida de un niño y el cerebro definitivamente va a generar un rechazo a una habilidad en la que él quisiera aprender, como cuando anda en bicicleta, usted le dice, no, usted no va a aprender, y con la primera caída el chiquito no sigue, entonces no aprende, así de sencillo, ¿verdad? Aunque tenga un cerebro capaz de lograr esa habilidad y esa capacidad.
Lo que mencionaba anteriormente, y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto, algún comentario, antes de continuar, sí me gustaría leer algunas opiniones de lo que estoy hablando, para saber que hay una comprensión de esta temática, ¿verdad? De la lectoescritura y neuroeducación, para también ir finalizando. Me gustaría también sus opiniones al respecto. Como les dije, es un tema muy amplio, ¿verdad? Esto es teoría, un poco de teoría. Luego viene la parte de práctica, la parte donde podamos explicarles cómo usar algunos recursos que yo utilizo para lo que es alfabetización, que están en la web, muchos de ellos, que son ¿verdad? De acceso gratuito en su mayoría. Y si no, bueno, Stanislas Dayan nos dice que a pesar del relativismo, simplemente no es cierto que haya ciertas formas de aprender a leer, cada niño es único, pero cuando se trata de la lectura, todos tienen a grandes rasgos el mismo cerebro, que impone las mismas restricciones, las mismas secuencias. Entonces, eso es muy importante considerarlo, porque a veces nos encapsulamos en una sola manera y no nos damos cuenta que, ¿verdad? El cerebro tiene esas restricciones y tiene esas formas en las que nosotros podemos aprovechar. Algunas sugerencias que nos da él en ese libro, dice: mi firme convicción es que cada maestro, bueno, todos los que participamos en esto, no solo los maestros, tenemos que tener noción de cómo opera la lectura en el cerebro. Esto que están ustedes hoy, los que se conectaron, bueno, ese interés de aprender, de saber. Entonces es así como el cerebro, ahora ya entiendo, entonces, ¿por qué es que estoy observando esto en esta niña? ¿Por qué es que estoy observando esto en este niño? Y ¿verdad? Cada vez se vuelve la evaluación o lo que usted observa, se vuelve más certero en la temática. Dice: los cerebros de los niños también pueden considerarse máquinas formidables cuya función es aprender. Cada día que pasan en la escuela modifica una alucinante cantidad de sinapsis. Cada vez que el niño va a la escuela hace millones de conexiones de aprendizaje. Las preferencias neuronales cambian, surgen estrategias, se establecen rutinas novedosas y nuevas redes comienzan a comunicarse entre sí. Cada vez que el niño va, nosotros en nuestras aulas escolares tenemos esa responsabilidad y estamos cambiando cerebros. Los cerebros de nuestros niños están cambiando mágicamente, maravillosamente. Entonces, para finalizar, en esa parte de algunas sugerencias, hay más sugerencias del autor que me parecen muy interesantes. Algunas no las puse porque, como les digo, el tema es muy amplio. Ese tema es muy amplio. Es una pequeña, se hace una pequeña síntesis de todo, porque es sumamente amplio. Pero él acá, por ejemplo, dice que la clave es muy sencilla. Vean una estrategia. La clave es muy sencilla. Sabemos que la conversión de letras en sonidos es una etapa esencial en la adquisición de la lectura. Todos los esfuerzos de enseñanza deberían enfocarse inicialmente en uno. Entonces, en primer grado tenemos que trabajar eso bien tenemos que trabajar. Y solo un objetivo: el dominio del principio alfabético, de acuerdo con el cual cada letra o grafema representa un fonema. Si ya lo sabemos, dediquemos mucho tiempo a ese proceso. En el jardín de infantes, juegos muy simples pueden preparar a los niños para la adquisición de la lectura. En el nivel fonológico, los preescolares se benefician cuando juegan con las palabras y con los sonidos que las componen, sílabas, rimas. A nivel visual, pueden aprender a reconocer y trazar las formas de las letras, y aquí él alaba el método Montessori, que enseña que el niño haga el gesto de la grafía, ¿verdad? Dice que el método Montessori, que requiere que los niños sigan letras de papel de lija. Usted puede hacerle las letras al niño en lija. Profesor, es que vieras que el niño no me diferencia la M de la P. Usted va a agarrar lija y va a hacer las dos letras en físico, y que todos los días haga el gesto de la grafía, no solo visual, sino con el tacto, que pueda hacer esa relación, ¿verdad? Para que tenga más facilidad en la adquisición. Y dice que suele ser de gran ayuda en esta edad temprana, ayuda a que los niños se den cuenta de la orientación de cada letra, lo que les decía, porque el cerebro no hace esa diferencia. Luego de esta etapa preparatoria, se les debe enseñar a los niños sin miedo a la repetición, cómo cada letra o cada grupo de letras corresponde a un fonema. Se cantan. Yo hacía eso, se cantan todos los días como un entrenamiento de un gimnasio, los sonidos de las letras con canciones que están en YouTube. Aprende los sonidos de todas las letras y sus nombres. De la A suena A, la B suena B, y ahí va, hasta que el niño hace ese proceso de manera sencilla y fácil.
El cerebro del niño no extrae de forma automática esta correspondencia a fuerza de ver muchas palabras. Se le debe decir explícitamente que cada sonido del habla puede representarse con un diferente ropaje. Entonces vean que ya esto, la mayoría de esto es conocido por nosotros los docentes, ¿verdad? Pero a veces necesitamos como retomarlo nuevamente. La atención de los niños debe orientarse hacia la presencia de esos elementos. Por supuesto, aprender la mecánica de la lectura no es un fin en sí, eso es muy importante. A largo plazo solo tiene sentido si lleva el significado, que luego viene la comprensión. Cada periodo de lectura debería terminar con la lectura de palabras o de oraciones que se pueden comprender con facilidad y que el niño puede repetir, resumir o parafrasear. Les recomiendo para esto la metodología Aprendamos Todos a Leer, que tiene muchos recursos. Voy a compartirles enlaces a leer para que puedan ahí, Aprendamos Todos a Leer tiene una guía muy completa y tiene unos cuentos muy interesantes para cada grafema, ¿verdad? Entonces lo hace un poco más llamativo, lo hace más lúdico, como nos gustaría, como le gustaría a usted, eh, cómo le gustaría a usted que le enseñaran a leer y escribir, si usted no supiera leer y escribir, cómo le gustaría a usted aprender, cómo quiere usted aprender, porque no podemos seguir con la idea de que la letra con sangre entra, no puede ser posible, tenemos que romper con esos esquemas. Entonces, Aprendamos Todos a Leer es una metodología, ¿verdad?, que se está utilizando en varios países, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene, por ejemplo, aquí yo estoy abriendo un PDF, vamos a ver si se puede abrir, de los cuentos. Los cuentos. Aquí está, Aprendamos Todos a Leer y tiene unos cuadernillos que ustedes pueden utilizar para enseñar a los niños. Esto está en Google, ustedes ponen Aprendamos Todos a Leer y ahí está, bueno, todos los fascículos. Por ejemplo, este es el fascículo 39. Ustedes le dan ahí ver en línea y cada fascículo va a tener muchos recursos, ¿verdad?, de uso. Estos, por ejemplo, son para el hogar. Ya se está muy adelantado. Vean que ese es el personaje. Voy a mostrarles uno que esté como un poquito más atrás. Por ejemplo, el 11. Aquí atrás. Vamos a ver. Por ejemplo, estos son algunos cuentos que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, se va a enseñar la letra A. Entonces se inicia con Adela, la ardilla amistosa. Se llama cuento. Vamos a ver. Megacuentos es. Megacuentos. Aquí está. Este mega libro de cuentos. Se lo voy a compartir en este mega libro de cuentos. Entonces, cada uno de estos personajes va a ayudar al niño a conocer un grafema. Entonces empieza con Adela, la ardilla amistosa. Entonces, ahí vienen las instrucciones en el manual y usted va a leerle al niño, ¿verdad?, niña, que Adela es una ardilla, Adela tiene una cola graciosa, y ahí va leyendo y va enseñando vocabulario. Luego la E con Enrique el erizo estudioso. Luego la O, la I con Irene la iguana ingeniosa. Y así sucesivamente. Todo eso tiene un manual que ustedes lo pueden utilizar. Yo se lo recomiendo porque esta metodología se diseña desde el libro Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula. Desde este libro es que se hace el diseño de esa metodología. Entonces va en un orden muy interesante. Y se trabaja también la conciencia fonética. Se trabajan varias áreas. No sé por qué no me está dando. Bueno, ya lo comparto. Se trabajan varias áreas, ¿verdad? Que son importantes para el proceso. Entonces los pueden utilizar con muchísima seguridad de que los resultados son bastante buenos, bastante positivos.
Ponemos, aprendamos todos a leer guías, guía del docente. Entonces ahí están las guías. Aquí tiene que estar una de las guías. Esta es la guía de primer grado. Y en esa guía ustedes se van orientando de qué es lo que van a, cómo lo van a trabajar. Ahí viene la cartelera. Y ahí viene claramente especificado, era la metodología, los cuadernos. Y vean que aquí dice, este programa trabaja la conciencia fonológica y el principio alfabético, presentando una letra por lección según el orden de los fonemas propuestos por Stanley Dayan en su libro Aprender a leer. Entonces un material ya adaptado, ¿verdad? Todas esas investigaciones. Y viene aquí toda la orientación y la explicación. Vamos a ver, están viendo otra cosa. Y para ir finalizando, me gustaría leer acá unos mitos que ellos mencionan. Dice, mitos sobre el aprendizaje de la lectura, que yo los he escuchado y por eso me gustaría mencionarlos, que están en esta guía, en esta primera guía, la guía del primer semestre. Son muy comunes escuchar estos mitos y ustedes, bueno, nos vamos a sorprender un poco porque no me dejan mentir. Dice, todos parecen tener una opinión acerca de cómo aprenden a leer los niños. Los mitos y las verdades a medias han estado presentes en el aula por muchos siglos, pero hoy tenemos la neurociencia, que a partir de estudios serios permiten despejar el aula de prácticas inadecuadas. Un mito muy común es creer que con el tiempo todos los niños aprenden y que hay que esperar que maduren. Ese es un mito muy común. Entonces la mamá o el papá dice, no sé qué hacer con Juanito, todavía no aprende a leer, tranquilo, pronto madurará y alcanzará a sus compañeros. Y nos quedamos en esto. Llega octubre, llega noviembre, el chiquito no identificó las letras. Y lo más fácil es decir que repite el grado. Eso es lo más sencillo. La madurez lectora, según cree la gente del común y muchos maestros, es el momento óptimo o idóneo de desarrollo en cada niño, en que cada niño puede aprender a leer con facilidad, sin tensión emocional y con provecho. Por eso los padres y maestros esperaban que los niños maduraran para empezar la enseñanza formal de la lectura y escritura. A diferencia del mito, la investigación actual ha encontrado que los que maduran tardíamente se marchitan. No solo no funciona esperar a que los estudiantes maduren, sino que aquellos que van retrasados en el aprendizaje, continuarán retrasándose a menos que se les brinde la ayuda y apoyo necesarios. Usted detecta un niño con dificultad, empieza a buscarle fichas, tarjetas, imágenes, empieza a darle material a trabajar con ese niño para que logre ese proceso. Otro mito, aprender a leer es tan natural como aprender a hablar. Otra creencia popular que ha cobrado mucha fuerza es que aprender a leer debe ser tan natural como aprender a hablar. Ya dijimos que eso es falso. Aprender a leer no es natural, leer implica descifrar un código y para ello se requiere rodear a los niños de un ambiente letrado, es decir, de libros y materiales escritos. Se requiere una enseñanza explícita, progresiva. Los niños aprenden a leer al llegar a primer grado. Es un mito perjudicial que asegura que la lectura se aprende en los 3 primeros grados de la primaria. Eso es falso. Desde el nacimiento se inicia la etapa de lectura emergente en la que los niños se preparan para leer y escribir exitosamente. La educación inicial, transición, en este caso materno-transición, es el momento apropiado para desarrollar lectura emergente. Muy importante, ¿verdad? El primer grado es crítico para el aprendizaje de la lectura. Los estudiantes tienen distintas experiencias y oportunidades en casa, lo que puede crear desigualdades, desempeño que muestra en la escuela. Por tanto, la escuela es el ambiente propicio para brindar una educación de calidad. La escuela es la escuela la que tiene que brindar ese espacio de calidad, pero no en la casa, porque a veces es que no, la casa no colabora. Bueno, y entonces la escuela, ¿verdad? Para disminuir esas desigualdades y apoyar a aquellos que más lo necesitan. Otra dice que lo importante es comprender aunque se lea despacio, otro mito. Pero la velocidad, y bueno, ahí viene otro, y así sucesivamente. Dice que predecir y adivinar no son lo mismo. Los estudiantes no aprenden, y ese es un mito muy común, que hay docentes acá. Los estudiantes no aprenden porque los padres no colaboran y no hay suficientes recursos. Ese mito en parte también es cierto. Dice ahí. El papel de los padres, la familia y la comunidad donde viven los niños es muy importante. Sin embargo, provenir de una familia de escasos recursos o de un entorno desfavorecido no tiene que ser una sentencia de fracaso. No podemos hacer culpable ni responsable al niño de que su entorno social no tenga las condiciones. Lamentablemente, no es culpa del niño. Y es algo que a veces yo escucho con mucha frecuencia. La escuela tiene la responsabilidad fundamental de brindar las oportunidades para aprender.
Gracias a la educación, los niños pueden tener un mejor futuro. La gran experiencia de aprendizaje debe suceder en el aula, un aula amorosa, preparada, dinámica y con actividades relevantes que promuevan el aprendizaje de calidad. Y como en Costa Rica y como en toda Latinoamérica, ¿qué hacer ante la limitación de recursos? Aunque una buena infraestructura y una variedad de materiales facilitan las actividades de enseñanza-aprendizaje, no son garantía del éxito académico. El recurso más valioso es un docente bien capacitado que identifica las necesidades de sus estudiantes mientras aprenden a leer y escribir. Un maestro que planifique la enseñanza con recursos que tiene a mano, que observa a sus estudiantes, que diseña actividades para que superen esas dificultades y los acompañe motivando y promoviendo el aprendizaje. Entonces ahí ya vienen, ¿verdad? Unas formas de planificación. Si lo dice un famoso experto, debe ser cierto. Eso también es otra, ¿verdad? Otra, otro mito, ¿verdad? Hay personas que han ganado fama, entonces muchas de sus recomendaciones suenan bien, pero no tienen un respaldo de la ciencia. Por eso es que yo siempre comparto la referencia bibliográfica, porque la idea de esto no es decir por decir, sino es decir con fundamento y con investigación, que todo tiene ¿verdad? Un aporte. Entonces, bueno, ahí hay más información, ahí viene explicando cada uno de los conceptos de cómo trabajar, y este cuadro me parece muy interesante para ir finalizando. ¿Qué habilidades y destrezas predicen el aprendizaje de la lectura y la escritura? Conciencia fonológica. Ya yo lo expuse en una charla anterior. Los niños utilizan la conciencia fonológica para descubrir que las palabras están formadas por sonidos y que pueden manejarlos. El principio alfabético, luego aprenden los nombres, sonidos y formas de las letras para poder asociarlas, es decir, adquieren el principio alfabético. Empiezan a leer decodificando, viene la decodificación, viene la automatización, que fue el término que les di. Al practicar mucho la decodificación y a leer correctamente las palabras, se automatiza el proceso. Y viene la fluidez, que es lo que todos queremos lograr. Y ese es el círculo de ese proceso. Y aquí viene explicado. Entonces, vean ustedes que estas guías son súper claras, completas. Y aquí ya explica un poco más a detalle la primera unidad. En la unidad 1, vean las letras que se trabajan en la unidad 1. A, E, I, O, U. La diferencia entre la Y y la I latina que le llamamos acá, MNS, ¿verdad? Ese es el proceso. Entonces aquí viene cómo lo va a trabajar usted y toda la información clara. Vamos a volver a la presentación. A ver acá. Perdí. Perfecto. Entonces, si tenemos alguna pregunta al respecto, podemos aprovechar, y si no, vamos a devolver un poquito. De verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes esa tarde de hoy domingo. Ya mañana muchos van a estar en sus aulas escolares una vez más. Y de verdad que, pues como ustedes ven, es muy enriquecedor este tema. Falta mucho por aportar. Sé que hay muchísima información todavía que podemos aportar. Pero acá se resume un poco, ¿verdad? Este proceso tan importante. Entonces, agradecerles muchísimo su participación. Esperar que les haya gustado la presentación. Aquí lo más importante es que usted retome un poquito de lo que a usted le interesó mucho. Tenemos un comentario de Adri, dice: está muy bueno el contenido del libro, muchas gracias, con mucho gusto para servirle. Gracias por compartir sus conocimientos, Alondra Castro, es un gusto compartir con ustedes. Espero que podamos tener otras sesiones en vivo para estar compartiendo, porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Dice: el enlace que nos compartes en el chat es del material que nos mostraste. Este enlace que nos sí, ese es. Igual ustedes pueden acceder a todo ese material de Aprendamos Todos a Leer desde la red de Google, ¿verdad? Ahí está todo el material y pueden descargarlo. Todo es descargable, es gratuito. Yo lo estoy promoviendo constantemente porque casi, bueno, se usa en Panamá, se usa en Colombia, Costa Rica, algunas maestras lo han adquirido también y lo han trabajado, lo están trabajando, sé que sí. Dice: muchas gracias, excelente trabajo, es un gusto compartirle, Isa, para mí es un placer.
Estamos a la orden, espero que sea de gran ayuda, sea de gran apoyo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, Karina. Es un placer para mí apoyar un poco en todo este proceso, ¿verdad? De educación. Un saludo hasta Guatemala, Araceli, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Marce dice, gracias por compartir su conocimiento de ese tema tan interesante. Es muy, muy interesante este tema. Es muy amplio, ¿verdad? Hay estrategias que después yo desarrollo un taller, bueno, he desarrollado varias veces un taller de orientaciones y estrategias, porque este era más técnico, como ustedes ven, son conceptos, pero si no se manejan algunos conceptos a la hora de dar los talleres o de decir estrategias, la gente se puede perder un poquito. Entonces, tratamos de compartir. Sigan la página, sigan dándole me gusta, sigan compartiendo. Ahí voy a estar poco a poco, ¿verdad? En el poquito tiempo que tengo, compartiéndoles información. Muy bien, gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Saludos desde Colombia. Un saludo hasta Colombia por todo este. Muchas gracias, Catalina. Dice, por su valioso tiempo necesitamos más docentes comprometidos. Con mucho gusto. Es correcto. Hay que. Vean que uno de los mitos era eso, ¿verdad? Decir, bueno, es que si nosotros empezamos a ver lo negativo de todo, no vamos nunca a avanzar. Nunca en ninguna área profesional. ¿Verdad? Si el médico, el abogado, el psicólogo, en cualquier área profesional, si vemos los aspectos negativos, eso obviamente pues no vamos nosotros ni a seguir, ¿verdad? No vamos a lograr que nuestra labor eh, sea como es y no vamos a tener resultados que queremos tampoco. Entonces, es también querer y es también tener ese interés. Con mucho gusto, Nancy. Para mí ha sido un placer haberles brindado hoy este pequeño espacio que espero seguir realizando, ¿verdad? Constantemente. No les prometo que siempre, pero sí en algunos momentos que podamos tener una oportunidad, lo vamos a hacer. El primer lóbulo en desarrollarse en el vientre materno es el lóbulo occipital. Adicionalmente es el lóbulo más especializado del cerebro, pues sus funciones principalmente se relacionan con el sentido de la vista. El cerebro utiliza un complejo entramado de circuitos para leer, ubicados en su mayoría en el hemisferio izquierdo. El proceso de lectura comienza en el lóbulo occipital, área encargada de reconocer los estímulos visuales, como las caras y las formas. Allí se dan los primeros grandes cambios neuronales, pues el primer encuentro con la palabra escrita es un fenómeno de enorme importancia para el desarrollo de la lectura. Para algunos niños y niñas el acercamiento puede ser suave y con una preparación previa adecuada. Para otros el aterrizaje puede ser abrupto y en circunstancias traumáticas. Los maestros y las familias juegan un papel crucial en el éxito o fracaso de esa primera aproximación. En el caso de los maestros, la gran mayoría posee gran posibilidad y preparación y saben ofrecer las condiciones para un encuentro feliz y satisfactorio. Sin embargo, no todos los maestros tienen conciencia plena de la importancia del salto cualitativo que representa el tránsito del lenguaje hablado al lenguaje escrito. El lenguaje hablado se produce de un modo espontáneo y natural siempre que los niños tengan un entorno hablante adecuado para su adquisición. Hoy sabemos que el cerebro humano está preparado genéticamente para el habla, algo que no ocurre cuando el cerebro de los niños se enfrenta a tareas tan complejas como son la lectura y la escritura.